la forma correcta de decir es básicamente norma técnica de salud, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay una norma técnica de salud para atención integral del parto, hay una norma técnica de atención para, una norma técnica de salud para la atención integral del recién nacido, por ejemplo, una norma técnica de salud para la atención de una gestante con anemia, por ejemplo, una norma técnica de salud para la atención de una gestante con COVID, por ejemplo. Entonces hay una serie de normas, ¿no? Unas normas técnicas que regulan las prestaciones sanitarias, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo no hago mi, ¿cómo se llama? Mi trabajo de acuerdo a lo que dice una norma técnica? Como habíamos señalado, puede causar una serie de responsabilidades, ¿no? Una serie de responsabilidad civil, penal, administrativo. Y una de las formas de responsabilidad, disculpa, gracias, es la responsabilidad, muchas gracias, una forma de responsabilidad de la responsabilidad ética, ¿no es cierto? Si yo hago una práctica profesional no conforme a las normas, también puede ser objeto de ser sancionada éticamente. Ahora, ¿quién sanciona la parte ética? Básicamente el colegio profesional correspondiente, ¿no? Entonces, todos los colegios profesionales, el colegio de obstetras, el de médicos, el de enfermeras, el de ingenieros, el de abogados, tiene un tribunal de ética, ¿ya? Un tribunal de ética. Entonces, ese tribunal sanciona a los profesionales que están colegiados y que no se comportan conforme a las normas éticas, ¿ya? Y ahora, ¿dónde están las normas éticas? Ahí está en el Código de Ética y Deontología. Todos los colegios profesionales tienen un código de ética y deontología, ¿ya? Entonces, si yo no, o si mi conducta como profesional, obstetra, médico, enfermera, ingeniero, no es conforme a las, digamos, a los preceptos éticos establecidos en el Código de Ética, ciertamente eso puede causar una responsabilidad ética, ¿ya? Por eso es importante desarrollar este tema de la ética y moral para iniciar el curso de mala praxis profesional, ¿ya? Una mala práctica profesional es, por ejemplo, bueno, una mala práctica profesional, por ejemplo, puede causar o puede generar una responsabilidad ética, ¿ya? Ética profesional. ¿Qué es, por ejemplo, una mala práctica profesional? Por ejemplo, usar los recursos, por ejemplo, utilizar un consultorio para fines ajenos, supongamos que trabaja o están trabajando en un hospital y utilizan el consultorio de control ¿cómo se llama?, de prenatal, para fines ajenos al control prenatal, por ejemplo. Eso es una infracción ética, ¿ya? O la sala de partos se utilizan para cosas que no son, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para un baby shower. Eso puede ser una infracción ética, ciertamente. ¿Cómo se llama? Son, digamos, infracciones éticas leves, ¿no? Ciertamente son infracciones éticas leves, pero finalmente son infracciones éticas, ¿ya? Entonces, siempre es importante desarrollar lo ético y lo moral, ¿ya? Lo ético y lo moral. La ética es un conjunto de normas, ¿ya? Es un conjunto de normas que regulan las costumbres, los hábitos de las personas, ¿ya? De un conjunto de personas. La ética regula es un conjunto de normas, por eso existen normas éticas, es un conjunto de normas que regula los hábitos, las costumbres y los comportamientos de un conjunto de personas, ¿ya? Un conjunto de personas. Por ejemplo, el Código de Ética y Deontología del Colegio Obstetra es un conjunto de normas. ¿Y qué cosa regula? La conducta, el comportamiento de un conjunto de personas. Ese conjunto de personas, ¿quiénes son? Los profesionales obstetras, ¿no? O las profesionales obstetras, ¿ya? Entonces pasa lo mismo. Ese código, por ejemplo, no es aplicable a las enfermeras, ¿no es cierto? Las enfermeras tienen su propio código de ética. Entonces el código de ética del Colegio de Enfermeras regula las costumbres, los hábitos, las conductas, los comportamientos de los profesionales en enfermería, ¿ya? Entonces, como vemos, las normas éticas regulan las conductas, los comportamientos de las personas, ¿ya? De un grupo de personas. Pero ese grupo de personas comparten una condición, digamos, determinada,
¿ya? La condición determinada, por ejemplo, que comparten, por ejemplo, los que están en el código, en el colegio obstetra, es que todas son obstetras, ¿no es cierto? Los que son el código de ética, en el caso de enfermeras, que todos son enfermeras. No solamente hay códigos de ética de colegios profesionales, también hay código de ética, por ejemplo, del funcionario público. Por ejemplo, todos los que trabajan para el Estado tienen un código de ética. Entonces, el funcionario público, el que trabaja para el Estado, tiene, digamos, un deber de comportamiento determinado. Y ahora, ¿dónde está cómo debe comportarse un funcionario público, una persona que trabaja para el Estado? En el código de ética del funcionario público o del servidor público, ¿ya? Entonces, como vemos, hay un conjunto de normas éticas que se aplica a un conjunto de personas, pero son una conjunto de personas con características particulares. El de código de ética de médicos para médicos, el de obstetras para obstetras, el de enfermera para enfermeras solamente, ¿no? Entonces, y así, ¿ya? Entonces, como vemos, la ética, ¿qué es? La ética es, etimológicamente significa hábito, comportamiento, ¿ya? Conducta, hábito, conducta, comportamiento. Entonces, la diferencia entre ética y moral es básicamente es eso, ¿ya? La ética se aplica a un conjunto de normas de comportamiento, se aplica para un conjunto de personas, pero la moral también son comportamientos, conductas, normas de buena conducta, pero para una persona, ¿ya? Para una persona en particular. Esa es la diferencia entre ética y moral. La ética es de carácter social, se aplica a un grupo de personas, y la moral es de carácter individual, a una persona. Se califica el comportamiento de cada persona, ¿ya? El comportamiento de cada persona. Entonces, vamos a desarrollar eso. Lo que estoy diciendo es una parte introductoria, ¿ya? A ver, Jessica, ¿nos quieres comentar algo? Díganos. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Claro, tardes. en resumida cuenta, o sea, la ética vendría a ser todo lo que es el lado profesional y dentro de nuestro campo, pues, como médico, es la no maleficencia, ¿verdad? Y dentro de lo que es la moral, vendría a ser los valores innatos de cada ser humano que viene ya propio de su hogar, de su crianza, ¿sí? Exactamente, muy bien. Eso es lo que, digamos, en términos, digamos, qué ser, sencillos, la diferencia entre ética y la moral, ¿ya? La moral es lo que tenemos de nuestra parte, digamos, la que viene de la casa, de la educación, todas esas cositas, ¿no? Entonces, un comportamiento, por ejemplo, inmoral es la falta de respeto, por ejemplo, ¿no? Falta de respeto a nuestro, aparte de ser antiético, puede ser también el tema de cuando hay falta de respeto entre colegas, pues es una conducta antiética. Pero el tema de la moral y la ética, otra diferencia es que la ética se aplica a un conjunto de personas. El código de ética, por ejemplo, obstetras, solamente para obstetras. Pero las normas morales son mucho más generales, ¿no es cierto? Entonces, en una norma moral, por ejemplo, de respeto, eso se debe entre todos, al margen cuál sea la profesión, ¿no es cierto? Entonces, eso es pero se exige a cada persona, de cada persona. Y las normas éticas se exigen a un conjunto de personas. Todos los profesionales obstetras tienen que comportarse de una manera determinada. ¿Y dónde dice dónde tienen que comportarse? O sea, ¿de qué forma tienen que comportarse? En el código de ética. Y además está escrito en una norma, ¿no es cierto? En el caso de la moral, las normas morales no están escritas en un lado. Son máximas de comportamiento, ¿no es cierto? Son máximas de comportamiento. Son aquellas buenas conductas que una sociedad determinada maneja. Ya una sociedad determinada maneja, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser una conducta inmoral, por ejemplo, una conducta determinada en Lima, pero ser una conducta, ¿cómo se llama? Absolutamente inmoral en alguna otra provincia del Perú. Y entonces eso varía de acuerdo a cada sociedad, el tema moral. Pero el tema ético, por ejemplo, en todo el Perú, en el caso del Colegio de Obstetras, en todo el Perú esa norma del Código de Ética es aplicable. ¿No es cierto? Estés en Puno, estés en Amazonas, o en Tumbes, o en Tacna, o en Lima, o en Ucayali, las normas del Código de Ética del Colegio de Obstetras se aplica para todos los obstetras, ¿no? Cosa distinta por el tema moral. Hay conductas que son moralmente reprochables, por ejemplo, en el sur, que en Lima pueden ser conductas, digamos, moralmente aceptadas, ¿no es cierto?
Y pasa lo mismo, ¿no? Hay conductas que son moralmente, digamos, aceptadas, por decir, en el norte, pero pueden ser conductas moralmente reprochadas en el norte, pero en la sierra, ¿no? Entonces, como vemos, son cosas, digamos, las cosas o los comportamientos o la calificación de los comportamientos van cambiando de acuerdo al lugar, de acuerdo al, digamos, a una cultura determinada que maneja cada sociedad, ¿ya? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, cuando decimos la verdad a un amigo, cuando somos solidarios con quien nos necesita, cuando cumplimos una promesa, nos estamos comportando de forma moralmente aceptada, ¿no es cierto? Pero, ¿qué ocurre si no soy solidario? ¿Alguien nos puede castigar? ¿Hay un castigo ético o legal por no ser solidario? No. No, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Cosa que es distinto en el código de ética, por ejemplo, en el código de ética, si yo falto respeto a mi colega, sí puede ser objeto de sanción, ¿no es cierto? Es objeto de sanción, porque el código de ética dice que se deben respeto entre los obstetras, entre los enfermeras, entre los médicos y ese tipo de personas, ese tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, eso es la diferencia, una de las diferencias en la ética y la moral, ¿ya? Es decir, estamos actuando de acuerdo con las normas, costumbres y valores de la sociedad en que vivimos y que nos fueron impuestos por la cultura. Eso es lo que decía, o lo que decían también, ¿no? Una determinada cultura, una determinada sociedad determina cómo debemos comportarnos dentro de los valores, ¿no? Dentro de las normas y costumbres, ¿ya? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque algunas veces las buenas costumbres no se cumplen, ¿ya? Y esas buenas costumbres ayudan que una sociedad determinada puede desarrollarse, ya una determinada sociedad. Entonces, a veces las normas morales se vuelven normas legales. Como que, por ejemplo, supongamos que, no supongamos, esto es una realidad, ¿no? No ceder el asiento, por ejemplo, a una madre gestante, por ejemplo, es una mala, digamos, es un acto antiético o es un acto inmoral. Supongamos que están en un parque hay un par de asientos, está sentado, pero hay una señora gestante que quiere sentarse, pero no encuentran más bancas en el parque. Y alguien, bueno, pues las personas están ahí, pero nadie quiere ceder, ¿no? Hay alguien que no cede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa persona que no le está cediendo un sitio para que una madre gestante o un abuelito o una madre con un niño o una persona con discapacidad no pueda ocupar un sitio, por ejemplo, un parque? Esa persona que no cede el asiento a una madre gestante, ¿su conducta es antiético o es inmoral o amoral, que es lo mismo finalmente? ¿Cuál de ellos es? Moral. Inmoral, ¿no? Inmoral, ¿no? Exactamente, es inmoral. Pero profesor, sí, díganos, Rosa María. profesor, cuando vas a un transporte público, hay un anuncio que dice con respecto a brindarle el asiento, hay una ley. Ahí voy, Entonces, justamente ahí ahí. sería antiético. No, ahorita justamente voy ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Por eso ponía el ejemplo del parque. Cosa distinta sería si estuviese en bus. Entonces, en un parque no hay una ley que diga que cuando en un parque, es otra vez, no hay una ley que diga que en los parques hay una atención, digamos, más que atención preferencial, hay asientos preferenciales para ¿cómo se llama? Para personas con discapacidad, para personas que necesitan algún grado de asistencia como gestantes. En el parque no hay. Cosa distinta en el caso del transporte público. En el caso de transporte público, por ejemplo, hay una obligación legal, por ley, estamos obligados a ceder asiento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Porque aquellos años, eso de ceder asiento no estaba en una ley. No había una ley que obligara. Mira, primero a los transportistas los obligan a que tengan que separar asientos para personas que necesiten asistencia. Uno. Y dos,
todas las personas que viajan deben de ceder asiento a estas personas. ¿Pero dónde dice eso? En la ley. Pero eso es actual. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasaba antes? Lo que pasaba antes es que la gente no quería ceder asientos a las personas gestantes, a las mujeres gestantes, a las señoras con sus bebitos, a las personas con algún grado de discapacidad. Y entonces, evidentemente hay estas personas que no cedían asiento, estamos hablando de 2000, esa norma, si no me equivoco, no es más allá de 2005, ¿eh? Debe ser 2003 más o menos. Vayamos al 2000, por ejemplo. En 2000, el ceder asiento en transporte público era una buena costumbre. Era una buena costumbre, un buen hábito. Ya era una buena costumbre, buen hábito, un buen comportamiento. Pero ¿qué pasaba? La gente se hacía el dormido, ¿no? La gente se hacía el dormido, ¿no? Se sentaba en el asiento que, bueno, había asiento, se sentaban, se hacía el dormido, y había una señora con su, ¿cómo se llama? Con su bebito, y no le cedía. No lo cedía, porque no había una ley que lo obligara. Y entonces había cuenta que había gente que se estaba comportándose de forma inmoral o amoral, porque no cedía el asiento a las madres gestantes, es que viene la ley. ¿La ley para qué viene? Para obligar. Y entonces dice, ya mira, es más, o sea, si pasara eso, alguien no quiere levantarse, o sea, te paras al primer policía, puede subir el policía, obligar a esa persona que no quiere levantarse. ¿No? ¿Por qué? Porque la ley dice que ese sitio es solo para madres gestantes, para personas que necesitan algún grado de asistencia, para abuelitos y obviamente para mamás con niños, ¿no? Entonces, por eso se ha tenido que lamentablemente, digamos, nuestra sociedad no se comportaba conforme a las normas morales. Y entonces, como no se comportaba, tenía que tener una ley para obligarlos. Entonces, actualmente ya no es una conducta inmoral ni antiética, sino es una conducta ilegal. ¿Ya? Si yo no cedo un asiento, es una conducta ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque hay una ley que obliga que tengo que ceder el asiento, ¿no? Tengo que ceder el asiento. Y si no cumplo esa ley que dice que me obliga a mí ceder el asiento, obviamente mi conducta ya no es de carácter inmoral ni antiético, sino es de carácter ilegal. Es contrario a la ley. ¿Ya? Pasa lo mismo con el tema de fumar cigarrillos, por ejemplo, en un ambiente cerrado, ¿no es cierto? Antes, o sea, tú podías fumar en donde, bueno, pues a uno le plazca, ¿no? Pero actualmente está prohibido fumar en lugares, digamos, donde hay mucha concurrencia, sino debe haber lugares muy, digamos, especiales para eso, ¿no? Lugares, digamos, particulares. Y entonces, y eso es lo que pasó con el tema de transporte público. Pasa con el tema del estacionamiento también, ¿no? Ustedes ven que hay digamos, todos los centros comerciales tienen, digamos, estacionamientos preferenciales para personas que requieran algún tipo de asistencia especial. ¿Ya? Pasaba lo mismo, aquellos años nadie les cedía un lugar para estacionarse para estas personas que requerían. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? A través de ley, obligarlos primero a que se separe un espacio y que nadie puede estacionarse en ese lugar. ¿Y qué ocurre si me estaciono ahí? Una infracción administrativa, ¿no es cierto? Es una multa. Y entonces pasa con lo mismo con el tema del asiento, ¿ya? Ese es un tema de carácter ilegal ya. ¿Por qué es ilegal otra vuelta? Porque la ley obliga. Pero antes de que existiera la ley, ya era inmoral. ¿Ya? Era inmoral, o sea, no darle asiento era una conducta absolutamente reñida por la moral, ¿no? ¿Cómo es posible? Ese joven no quiere dar asiento, ¿no? Y entonces, y había muchas gentes que hacían eso, ¿no? Se hacían los dormidos, no le daban el asiento, y las buenas costumbres no, digamos, no bastaban, las críticas tampoco, ¿no? Y entonces el Estado dijo, mira, acá la gente no está comportando como debe comportarse, no son comportamientos conformes a los valores, a los principios, a las normas de buen comportamiento, de buen ciudadano. Entonces el Estado viene, saca una ley y nos obliga a toditos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos estamos comportando bien. Entonces, eso puede pasar, ¿ya? ¿Se recuerdan, por ejemplo? Es un tema interesante. Esa parte tienen claro la diferencia entre una conducta amoral o inmoral, antiético y ilegal. Si bien es cierto, pueden confundirse, pero son temas distintos. Y una conducta es ilegal cuando es contrario a la ley.
¿ya? En el caso del asiento, por ejemplo, hay una ley que obliga, cuando vayan suban a cualquier servicio público, va arribita y dice, ley número tanto, asientos reservados para personas con discapacidad, dice, ¿no? Prohibido ocupar o sentarse, no sé cuánto, ¿ya? Entonces, como hay una ley que dice que es así, entonces, si yo me siento en ese lugar, lo que estoy haciendo es infringir la ley, ir en contra de la ley. En tu consecuencia, mi conducta es contrario a la ley, es una conducta ilegal, ¿ya? Muy bien. Eso es en relación a la conducta ilegal. Esa misma conducta muchas veces puede ser antiético, ¿no? Y entonces, en ese caso, esa conducta no es antiético. ¿Por qué? Porque no hay una norma ética que diga, no hay una norma ética que diga que tengo que ceder asiento, ¿ya? Entonces, no es antiético otra vuelta porque no hay una norma ética que regule el tema de ceder asiento o no, ¿ya? Pero sí es inmoral. ¿Por qué? Porque además ser ilegal es inmoral. Entonces, hoy, ¿cómo vas a ver? No, o sea, una buena costumbre es que tú, o que nosotros, o las personas que tenemos, digamos, estamos en buenas condiciones físicas, tengamos que ceder el asiento a las personas que lo necesiten. Pero, ¿qué ocurre si no le cedo? Entonces, aparte de ser inmoral esa conducta, además es ilegal en el caso del transporte público. ¿Ya? Muy bien. ¿Tienen claro esa diferencia? Sí, sí, profesor. Muy bien, entonces eso es muy interesante, esas cosas son importantes, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de qué ocurre si yo utilizo la sala de partos para un baby shower. ¿Eso qué es? Antiético. Antiético, ya, muy bien, ¿qué más? Supongamos que es la sala de partos de la maternidad, o sea, vamos a los extremos. Es una sala de partos de la maternidad del Lima, o de un centro materno infantil. Y utilizo la sala de partos, o la sala de operaciones, o no sé, cualquier área del establecimiento que está destinado para uso de atención de pacientes para fines ajenos, para un baby shower, para un cumpleaños, para un, no, sea lo que sea, ¿no? Que usualmente ocurre, ¿no? Utilizo la ambulancia más frecuente para llevar cerveza para el ¿cómo se llama? Para el aniversario del centro de salud. Ese, por ejemplo, ¿qué es? Antiético. ¿Ah? Además de ser antiético, ciertamente es antiético. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es utilizar un bien destinado, porque eso dice el Código de Ética de los colegios profesionales del sistema sanitario. Eso es que la mayoría le dicen eso. Que todos los en consultorio, la ambulancia, la sala de parto, la sala de operaciones, sea cual sea el establecimiento para prestar servicios, necesariamente tiene que ser utilizado para fines para lo que fue concebido. ¿Qué ocurre si yo utilizo para fines distintos? Esa es una conducta antiética, ¿ya? Muy bien. Pero también puede, además de ser inmoral, ¿no? ¿Cómo utilizar la ambulancia para transportar cervezas, ¿no? No es una buena costumbre, ¿no? No, o sea, contraviene toda norma de buena costumbre, ¿no? También es inmoral, ¿ya? Ciertamente las sanciones morales, ¿qué son? El que dirán, ¿no? Básicamente es eso, ya no tiene una sanción, las sanciones morales son sanciones sociales, ¿no? ¿Cómo es posible? Se me cayó esa doctora, se me cayó, eso es la sanción moral, ¿no? Pero además, si es un bien público como una ambulancia, por ejemplo, es del establecimiento de salud, eso sería un delito, que sería peculado de uso, ¿ya? Peculado de uso. Estoy utilizando los bienes del Estado para fines ajenos. Pasa lo mismo con la sala de partos. ¿Qué ocurre si yo utilizo la sala de partos para baby shower? Peculado de uso. Estoy utilizando la sala de partos o el sala de partos para fines ajenos. Eso es un delito, ¿ya? Para fines ajenos. Eso es, ¿cómo se llama? Otra vuelta, delito peculado de uso. Pero, ¿qué ocurre si la sala de partos es de la clínica? Bueno, yo soy el dueño de la clínica y utilizo la sala de partos, me estoy poniendo en extremos, para cumpleaños, ¿no? Ahí el tema es distinto. ¿Por qué? Porque el bien no es público, es de un privado, ¿no? Yo soy el dueño, si quiero puedo utilizar para un tema distinto. Pero puede ser una infracción también. ¿Por qué? Porque su salud puede tomar conocimiento de cómo vas a utilizar sala de partos, estás contaminando sala de partos. Eso sí puede ser infracción sancionada
por él, por su salud, pero más no un delito, ¿ya? Muy bien, Rosa María nos quiere decir algo. Sí, iba a decir si no tiene que ver eso con salubridad. Exactamente, no puede ser contaminación, va por ese lado, ¿no? Puede ser también por ese lado, pero no como peculado de uso porque no es un bien público. Puede ser por ese lado, muy bien. Entonces, eso es importante. Muy bien, Rosa María. Como vemos, todas esas normas, digamos, esos comportamientos y esas conductas que a veces tenemos, pueden ser catalogados desde perspectivas distintas, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto es lo que decíamos, ¿no? El conjunto de normas, costumbres, valores, estos pueden ser escritos o transmitidos oralmente, que tiene una comunidad se llama moral, ¿no es cierto? Es el conjunto de normas, costumbres, hábitos, valores, que no necesariamente están escritos, pero usualmente son oralmente transmitidos, se llama normas morales. Ya esa que tenemos en una comunidad, por ejemplo, ¿no? A ver, los huancaínos, por ejemplo, a ver, vamos a ver, los huancaínos son particularmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, no solo Huancayo, sino en Lima, por ejemplo. Si ustedes van a un restaurante, hay restaurantes que son, ¿cómo se llama? Muy buenas y que, digamos, y que son muy costosas. ¿Qué ocurre si ese restaurante vas y te lo comes todo hasta el último grano de arroz? Esa conducta será, ¿cómo será visto por, digamos, por los comensales de ese restaurante? ¿Cuál es la costumbre cuando vas a un restaurante, digamos, de renombre, estos, que son top, que están en que tienen su estrella Michelin? ¿Cómo tienes que, cuando comes, tienes que terminar hasta el último arroz o tienes que dejar algo de comida? Como Supuestamente norma, de etiqueta, profesor, tienes que dejar algo de comida. exactamente, como una buena costumbre, ¿no? Como una buena costumbre es que tienes que dejar un poquito de comida, ¿no? Porque si no, pucha, ¿cómo es posible, no? Pero ¿qué ocurre si vas a la sierra y alguien te invita a la comida y no terminas todo? ¿Cómo se vería? Despreciados. Mala educación. Despreciado, ¿no es cierto? Como ven, una misma situación, un mismo hecho, puede ser visto de diferentes formas. Ya puede ser catalogado en otro sitio como inmoral y en otro sitio como absolutamente aceptada, ¿no? Entonces, para que vean cómo el ejemplo es que una misma situación puede ser visto como amoral o moralmente aceptado o como buena costumbre o mala costumbre en diversas sociedades, ¿no? Diversas comunidades, ¿ya? Comunidades en el sentido de conjunto de personas, ¿ya? A eso me refiero. Entonces, eso pasa con las normas morales. Entonces, son muy diferentes entre una sociedad a otra sociedad, entre una comunidad a otra comunidad. ¿Ya? Por ello es que las normas morales no son susceptibles de ser escritas, o sea, no es susceptible de ser, ¿cómo se llama? Codificadas como un código de ética, un código de penal, un código civil, nada de esas cosas, ¿no es cierto? Sino son cada sociedad, cada comunidad, cada grupo poblacional tiene sus propias costumbres, ¿no? Por ejemplo, los obstetras tienen unas costumbres particulares, pero que no están en el código de ética, ¿no? De respeto, una serie de, digamos, de costumbres. Pasa lo mismo con otro grupo de profesionales, ¿ya? Eso es en relación a la moral, ¿ya? Ahora bien, nos interesa ahora saber de dónde extraen su validez estas normas, porque ¿y de dónde sacamos, por ejemplo, quién determinó que dejar un poco de comida es una buena costumbre para Lima? O para los restaurantes que están en Miraflores, en San Isidro, o no sé, ¿no? ¿Quién determinó, o los restaurantes que están en Avenida La Mar, en Miraflores, quién determinó que dejar un poco de comida es una buena costumbre? ¿Y quién determinó no sé, en Huancayo, en Puno, en Cusco, o en Arequipa, o en cualquier sitio del Perú, que comer hasta el último arroz es una buena costumbre? ¿De dónde creen que deriva eso? ¿Cómo se determina eso? De la misma sociedad.
Ya, una sociedad determinada, ya muy bien, pero esa sociedad determinada, ¿cómo determinó que eso es lo bueno costumbre? Supongamos, vamos a una sociedad concreta, vamos a, no sé, arriba nomás, Yauyos. En Yauyos tienes que terminar toda la comida. Pero esa sociedad que vive en, o sea, ese grupo poblacional o gente que vive en Yauyos, ¿de dónde sacó que de terminar hasta el último grano de arroz o la última papa que te dan es una buena costumbre? ¿Dónde crees que viene? ¿Dónde creen que viene? Costumbres, su ideología. Ya, ¿Reglas, profesor? ya. Ahí está, mira, justamente eso vamos a ver más adelante. Es una pregunta nomás. Mira, hay un conjunto de criterios, o sea, uno de ellos es lo que le decía nuestra compañera, ¿no? Es un tema social, ¿ya? A veces las sociedades ponemos ese tipo de cuestiones, pero muchas son racionales también, ¿ya? Muchas tienen su sustento en la razón, muchos tienen sustento en la lógica, muchos tienen criterio científico. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué criterio, qué buena costumbre tendrá algún criterio científico? ¿Pueden poner algún ejemplo? Un ejemplo, criterio científico de carácter sanitario, por ejemplo. O sea, algo que afecte a la salud o no afecte a la salud. Y es una buena costumbre. Lavarse las Profesor, manos. lavada de manos. Ya, Lavarse las lavado de manos. manos, muy bueno, es una muy buena, ese es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, el lavado de manos tiene que ser un hábito, una costumbre, ¿no es cierto? Es un hábito, una costumbre. Y eso ayuda a proteger o para prevenir las enfermedades infecciosas, ¿no? Muy bien, eso, por ejemplo, ese hábito, esa costumbre, tiene como sustento un criterio científico. El de fumar también, por ejemplo, ¿no? Tú no puedes fumar en un lugar público, o sea, un lugar donde hay bastante gente, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, debe ser un buen hábito, una buena costumbre. Y ese también tiene un criterio científico, un sustento científico, el de evitar, por ejemplo, las diversas formas de cáncer que produce el consumo de los cigarrillos, ¿no? Cáncer de laringe, cáncer de piso de boca, cáncer de lengua, cáncer, más frecuente el cáncer del ¿cómo se llama? O carcinoma broncogénico, cáncer de los bronquios, ¿no? O cáncer pulmonar, como algunos conocen, ¿ya? Entonces, esto es, esa es, digamos, la génesis de las normas, morales. Ya más adelante vamos a ver para que vean cómo es que tiene digamos, su fundamento científico, muchos hábitos, muchas costumbres, ¿no? Y un ejemplo muy bueno que han puesto es ciertamente el lavarse las manos, ¿ya? Un ejemplo que han puesto muy bueno y que no es de hace mucho tiempo eso, ¿eh? Ese es, digamos, el tema de lavarse las manos, si no me equivoco, no va más allá de los 30 aproximadamente, 1930, ¿ya? Entonces, y el solo lavarse la mano ha reducido un montón la incidencia y la prevalencia de muchas enfermedades. Entonces, actualmente es una recomendación de carácter científico que ayuda a reducir la incidencia. La moral dice qué se debe hacer y la ética dice por qué se debe hacer. Eso es un tema interesante, ¿no? Eso es un tema interesante. Eso es, digamos, es un centro básicamente filosófico. La ética siempre va a responder ¿por qué? Porque la ética es el brazo, digamos, es el estudio filosófico de la conducta. ¿Ya? Es una ciencia de carácter filosófica que estudia la conducta desde la perspectiva, la ética digamos, es una ciencia filosófica que estudia la conducta, ¿ya? Y básicamente, lo que se pregunta es ¿por qué una persona debe comportarse de una manera determinada? Ya, es lo que siempre responde la ética. ¿Por qué tú te comportas de esta forma? ¿No? ¿Por qué por otro? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué el comportamiento debe ser así? ¿Por qué debe ser así o por qué debe ser de esta manera? ¿Ya? Cosa distinta en la moral. En la moral, al margen de que no es importante responderla, ¿cómo se llama? El por qué. ¿Ya? Simplemente, llanamente, porque cuando vivimos en una sociedad, esa es la forma adecuada, es una buena costumbre, ¿no? Es una buena costumbre, ¿no es cierto? Mira, en nuestra sociedad, esa es la buena costumbre. No va a decir, oye, pero ¿por qué tengo que terminar el último arroz? ¿No? No, eso es, o sea, mira, en Huancayo tienes que comer hasta el último arroz, ¿ya? Oye, pero ¿por qué, no? Entonces, ese por qué no es una, ¿cómo se llama? No es una interrogante que se responde en la moral. ¿Por qué? Porque el comer hasta el último arroz es una norma
una buena costumbre, es una buena norma moral. Y en consecuencia no le importa, no es importante desde esa perspectiva responder por qué. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, y que además, ¿qué pasaría si le respondo por qué? ¿Por qué creen, ¿Por qué creen que, ciertamente ustedes ya le habían dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque es una, digamos, porque la otra persona puede sentirse, digamos, despreciado, ¿no? ¿Cómo es posible? Está invitando, pero o sea, no quiere comer, ¿no? Entonces, pero ese por qué no es necesario responder en la moral. Ya simplemente uno hace. Simplemente hace porque en esta sociedad esa es la buena costumbre. Cuando uno es ético, se vuelve filosófico, se vuelve contexto, uno dice, ¿pero por qué? ¿No? Ya eso también es posible. Entonces, la reflexión ética intenta fundamentar las normas, las costumbres, es lo que decía, ¿no? La ética lo que hace es trata de responder por qué. Nosotros en nuestra sociedad tenemos un montón de normas morales, ¿no? Un montón de normas morales, ¿ya? Y casi siempre hacemos, más que casi siempre, siempre hacemos, sin, ¿cómo se llama? Sin decir por qué tengo que hacer, ¿no? ¿No? O sea, digamos que es un hábito, una costumbre que ya está establecido y en consecuencia lo hago, ¿no? Y entonces, ciertamente hay personas o un grupo social, o decir, a ver, vamos a revisar si esas costumbres o hábitos que vienen de hace años, de nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, de los incas, vamos a revisar si tiene algún fundamento, ¿no? Ético, social, científico. Entonces, ¿alguien podría revisar a la luz científica del conocimiento científico el tema de terminar el arroz hasta el último? ¿Encontrará alguna respuesta? ¿Ustedes qué creen? Quiero examinar a la luz del conocimiento científico esta norma, esta buena costumbre de terminar hasta el último arroz. ¿Encontrará alguna respuesta esa persona que quiere examinar a la luz del conocimiento científico? ¿Qué dicen, doctoras? ¿Encontrar algo? Probablemente no, porque, digamos, el fundamento de eso no tiene una razón científica, pero o sea, el fundamento no es el conocimiento científico, solamente es una buena costumbre que en nuestra sociedad, en una sociedad determinada, se implanta y que se va transmitiendo de una generación a otra generación básicamente de manera oral, ¿no? Ni siquiera está escrito, ¿no? Entonces no está ni siquiera escrito, ¿ya? Entonces, otra vuelta, la moral no pretende responder el por qué se hace. Ya, de ninguna manera, la moral no pretende responder. No es su objeto, no es su razón, no es el objetivo de la moral responder por qué se hace una conducta o por qué una conducta determinada es una buena costumbre. Ya no es su objetivo. Solamente con lo que él hace es estudiar cuáles son las buenas costumbres o qué conductas son consideradas como buenas costumbres. Ahora, si uno obviamente puede cuestionar, es absolutamente natural cuestionar. Oye, pero ¿por qué, cómo se llama? Una costumbre, por ejemplo, es, ¿cómo se llama? Danzar a la Virgen de la Candelaria, por ejemplo, en Puno, ¿no? O venerar a la Virgen de Chapi en Arequipa, o al Virgen de la Puerta ¿cómo se llama? En Trujillo, ¿no? Pero alguien cuestiona, ¿pero por qué tengo que venerar a la Virgen de la Candelaria o a la Virgen de la Puerta? ¿Alguien cuestiona eso? ¿Qué dicen? O simplemente son, digamos, buenos hábitos, costumbres que se transmiten de una sociedad a otra sociedad. Solo son buenos hábitos. Exactamente, por eso son buenos hábitos. Son hábitos, costumbres, ¿no? Buenos hábitos, buenas costumbres que una sociedad determinada cultiva y que van pasando o que se van transmitiendo esos buenos hábitos, buenas costumbres de una sociedad en sociedad. Y probablemente nadie haya puesto en cuestión, ¿no? Pero ¿por qué tengo que levantarme a las 3 de la mañana para ir a la Cruz de Motupe, ¿no? Nadie cuestiona porque eso es una costumbre. Oye, mire, si quieres vas y si no, no, pues no. Entonces, digamos, ahí viene también la libertad, ¿no? Eso es un tema con libertad de conciencia, ¿no? Los que son del norte, los que son de Chiclayo o del norte, sabrán que ir a la Cruz de Motupe es es una buena costumbre, es un buen hábito, que si no me equivoco, en agosto se tiene que ir, ¿no? Entonces, pero sin cuestionar por qué tengo que ir. Y ese es un tema, ese es el tema moral, ¿no? Ese es un tema moral.
Entonces, la ética lo que hace es cuestionar, hacer reflexión, ¿ya? Muy bien. La ética es la aplicación de la razón a ese conjunto de creencias, hábitos y códigos de normas de cada cultura, que cada cultura posee de forma comunitaria, ¿ya? De forma comunitaria. Ya básicamente es eso, trata de explicar por qué la gente todos los febreros en Puno va a ir, ¿no? Entonces, evidentemente puede haber un conjunto de respuestas, ¿no? De carácter religioso, no sé, puede haber de carácter artístico, un montón de otros, ¿cómo se llama? De respuestas, ¿no? Muy bien. Entonces, eso en relación, digamos, a una parte introductoria de la ética, ¿ya? No tengan duda en preguntar, por favor, porque esta es una pregunta, la ética y la moral siempre son conceptos, digamos, básicos para todo profesional, no solamente profesional de salud, sino para todo profesional, ¿no? Siempre les voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la ética y la moral? ¿No? Y eso es importante que tengan en consideración, ¿ya? Eso es además es cultura general, ¿no? Todos debemos saber eso, ¿ya? Etos, ética viene de etos, ¿ya? Ética viene de etos. Es una palabra, etos es una palabra griega, ¿ya? Es una palabra griega, es una raíz griega que significa modo de ser, etos, griego, lugar de donde se habita, o sea, donde se mora, también, modo de ser, o sea, forma de ser, carácter, costumbre, hábito, ¿ya? Entonces, en griego, etos significa costumbre, hábito, carácter, modo de ser. Lo mismo finalmente, ¿no? Y moral viene de mores o mos, pero de origen latino, vocablo latino. ¿Qué significa? Significa lo mismo, costumbre, modo de ser, hábito significa lo mismo. Entonces, tanto la ética como la moral, etimológicamente, significan lo mismo. Solo que uno es de origen latino, en el caso de la moral, y en caso de la ética de origen griego, ¿ya? De origen griego. Recuerdan que los grandes filósofos siempre, o los que estudiaban la ética, la filosofía, eran griegos, ¿no es cierto? Por eso ellos crearon la ética, ¿ya? La filosofía, el estudio filosófico de la conducta es la ética, ¿ya? Es el estudio filosófico de la conducta. ¿Qué significa estudio filosófico de la conducta? El estudio de por qué la conducta, del porqué de la conducta, ¿no? Oye, pero ¿por qué te levantas temprano? ¿Pero por qué vas a la fiesta? ¿Por qué vas a la cruz? ¿Por qué no sé cuánto? ¿No? Entonces, eso es la ética y el estudio del porqué de la conducta de las personas, del porqué del carácter de las personas, del porqué de las costumbres, del porqué de los hábitos, ¿no? Muy bien. Ya en el caso del MOS, que es la moral, que significa lo mismo, carácter, hábito, básicamente es una situación pragmática, no es lo que se hace, no sin responder por qué, ¿no? Básicamente es la moral, ¿ya? Oye, tenemos estas costumbres, se hacen o no, muy bien. En realidad, etimológicamente significa lo mismo, ¿ya? En realidad significa lo mismo. Costumbres son naturaleza del ser humano, como la educación formal e informal, y todo lo demás, ¿ya? Carácter y costumbre, ¿qué es lo que pienso? Ideas, las ideas determinan mis palabras, las palabras determinan mi lenguaje, el lenguaje determina mis actuaciones y mis actuaciones determinan mis hábitos, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Siempre todo tiene un fundamento ideológico, eso es lo otro, ¿no? Siempre todo empieza con una idea. Yo tengo una idea, supongamos, alguien tiene una idea de, no sé, poner su clínica, por ejemplo, entonces siempre inicia con una idea las cosas, ¿ya? Las cosas empiezan con una idea. Eso es importante que tengan en consideración. Esta es una frase máxima hecha por Margaret Thatcher, que es la dama de hierro, ¿no? Que es la dama de hierro. Muy bien, vamos. ¿Y qué es la virtud? La virtud igualmente viene del arete, en el caso de griego, que significa excelencia, ¿ya? Excelencia. Pero en la misma palabra también se ha empleado en latín, ¿no? Que significa virtus, fuerza o potencia, ¿ya? La virtud es el hábito o disposición a hacer el bien. A hacer el bien como qué, por ejemplo, como ser bondadoso, ¿no? El hacer el bien como qué, por ejemplo, de dar perdón, por ejemplo, de otorgar perdón, ¿no?
la virtud, por ejemplo, de tener valores, ¿no? La virtud, de, por ejemplo, de ser humilde, la virtud, por ejemplo, de ser servicial, la virtud, por ejemplo, de ser paciente, ¿no? La virtud, por ejemplo, de ser justo. Y así, digamos, las ciencias sanitarias tienen un montón de, digamos, de valores y virtudes, ¿no? Humanas que, por ejemplo, son propios de todo profesional de salud, ¿no? El tema de la generosidad, el tema del respeto, el tema del amor por el paciente, por ejemplo, el tema, por ejemplo, digamos, de servicio, por ejemplo, al prójimo, ¿no? Cuando uno, o sea, ese es lo interesante de las ciencias de la salud, no te pagan bien, pero hay un montón de profesionales, las obstetras, las enfermeras, un montón de profesionales que hacen por un tema de servicio, ¿no? Ya es un tema de servicio. Entonces, el tema de virtud es una, digamos, es una cuestión propia de las ciencias sanitarias, ya es propia de las ciencias sanitarias. Muy bien, ¿qué más tenemos? La virtud es una especie de salud, de belleza y de buenas costumbres del alma, eso lo dijo Platón, ¿ya? Es un tema muy importante el tema de la virtud en el caso sanitario. ¿Qué más? 7 virtudes, 7 peligros a la virtud humana. Riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, son cosas que no debe pasar pues, sin la virtud, ¿no? Conocimiento sin carácter, no hay forma de adquirir conocimiento si no ponemos empeño, carácter, ¿no? No hay forma de obtener riqueza sin trabajo, ¿ya? No hay forma de obtener conciencia sin placer, ¿no? Negocio sin ética. Eso es un tema muy, ¿cómo se llama? Muy frecuente el tema del negocio sin ética, ¿no? Recuerden que la corrupción es un negocio sin ética, ¿no? Bueno, gano una licitación para construir una carretera. Gano un montón, pero, güey, ¿cómo lo he ganado, no? Entonces, ese de negocio sin ética es parte de la corrupción. Ya la corrupción ocurre bastante a ese nivel. Ciencia sin humanidad, religión sin sacrificio y política sin principios. Muy bien, las virtudes. Las virtudes son los valores practicados sin razonar, automáticamente y en todas las oportunidades. En algún momento una persona con una virtud, por ejemplo, de servicio, dice, no, hoy día va a ser servicial, o básicamente hace porque le viene del alma, ¿no? Viene del, digamos, del subconsciente, ¿no? El alma en el sentido, digamos, de que viene de adentro, ¿no? Y cuando uno habla de la perspectiva médica, viene del subconsciente, eso es una conducta, un hábito de esa persona de ser servicial, ¿no es cierto? Entonces, una virtud son los valores practicados sin razonar automáticamente y en todas las oportunidades, ¿ya? Las virtudes son la práctica permanente y lo transforman en persona íntegra. Muy bien. Aparte de los valores o las virtudes, tenemos los principios, ¿no? Los principios son leyes fundamentales, universales, implícitas en el hombre. Por ejemplo, la igualdad, ¿no? El trato igual, o sea, no tenemos por qué tratar de manera distinta a nuestros pacientes, todos son iguales, ¿no? Ese es un principio, por ejemplo, el de la igualdad, ¿ya? El de la equidad, a todos tenemos que tratar de forma equitativa, ¿no? El mismo tipo de trato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un principio es la igualdad, la equidad, por ejemplo, el respeto, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Valores, los valores mueven al hombre a actuar, influyen de forma directa y en sus decisiones y provocan hábitos. Y los valores son internos. Una persona que, por ejemplo, que es respetuoso, ¿no? Esa persona, digamos, va a evocar respeto. Una persona que es respeto no solamente para sí mismo, sino para otros, evidentemente, aparte de ser respetarse, que es el yo, el ego, capaz ustedes han llevado un poco de psicología, él básicamente es un yo, ¿no? Entonces, cuando uno se respeta, se conoce, dice, ah, ya, yo soy tal persona. Y no solamente el respeto es hacia él, sino también a las personas que le rodean. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir. Ya vamos a terminar, creo, pero vamos a, no hay problema. ¿Qué más tenemos? Y ciertamente este es un círculo virtuoso. Ya este es un círculo virtuoso. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo está determinado? Las virtudes, la persona íntegra, los principios, las virtudes, los principios y los valores forman una persona íntegra, ¿ya? Una persona con principios va a tener valores. Una persona con valores va a tener muchas virtudes y eso lo va a convertir en una persona íntegra,
¿ya? Este es un círculo vicioso muy vicioso, digo, virtuoso, estoy hablando virtuoso, muy interesante, ¿ya? Pero la que genera todo son los principios, ¿ya? Los principios. Esos principios nos dan valores y los valores nos dan virtudes. Y las virtudes una persona íntegra. Una persona íntegra va a tener principios y así sucesivamente, va girando, ¿ya? Muy bien. Esto ya habíamos hecho, ya les había explicado algo cuando hablamos en el tema de la moral y cómo es que muchas conductas que son buenas costumbres, cuando no se cumplen, tiene que venir el derecho, o sea, la ley para corregirlo, ¿no? Para obligar, ¿ya? Muchas veces, una buena costumbre no se cumple en una sociedad. Un buen hábito no se cumple en una sociedad. Y entonces, cuando no se cumple y es importante para una sociedad, ¿qué tiene que hacerse? Obligar a esas personas para que hagan, ¿ya? Entonces, no sé si se han escuchado hoy día, estos días, hace 2 días máximo, el gobierno chino, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo lejano, en relación al deber moral y el derecho moral, ¿ya? Ha obligado, o está obligando, bueno, en el Perú no pasa eso, no. Bueno, está obligando a las empresas que prestan servicios, por ejemplo, de juegos en red en la China, juegos en red, no sé qué juegos habrá, la verdad, no, Minecraft, no sé qué juegos, que ellos, por ejemplo, no pueden disponer, no pueden prestar ese servicio de juegos en línea en un horario determinado, ¿no? Ese juego solamente, por ejemplo, tú puedes activar en el sistema, en el juego en línea, a partir de por decir, a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque a esa hora los chicos ya salieron, ya no están en el colegio. Entonces, el gobierno chino lo que ha hecho es prohibir de que las empresas que prestan servicios de juegos en línea en Internet puedan prestar ese servicio de lunes a viernes, solamente sábados y domingos, ¿ya? ¿Pero por qué? Ciertamente tiene un sustento científico detrás también, y también algo de moral, ¿no? Porque muchos niños chinos perdían muchas horas de su, digamos, muchas horas en juegos, ¿ya? Y podría ser inclusive hasta vicioso, ¿no? Tener alguna psicopatología y causar alguna digamos, afectación a la funcionalidad del niño. O sea, ¿qué significa que una persona está afectada en su función cuando ¿cómo se llama? Afecta su vida normal? Ese niño debe estar estudiando o leyendo o estando en el colegio, pero digamos, por efectos de este tipo de juegos, abandona el colegio o más que abandonar, digamos, se descuida en el colegio. Y entonces el gobierno chino dice, mira, acá en adelante no hay juegos en línea en la red o en la internet desde lunes hasta sábado, ¿no? Hasta, o si no me equivoco, hasta jueves, hasta viernes en la noche. Los viernes a partir de las 5 de la tarde ya puedes encontrar esos juegos en red en el internet, ¿ya? Y eso tiene un sustento, digamos, primero debió ser el tema moral, ¿no? O sea, los padres tenían el deber moral de controlar a sus hijos. Pero debe haber algo en una sociedad como esa en la cual los padres no pudieron controlar a los hijos para que puedan evitar estos juegos en red. Y además el tema de la psicopatología derivada del consumo de este tipo de, digamos, de actividades ha aumentado y que seguramente a muchos niños le ha afectado su funcionalidad. El término es funcionalidad, ¿ya? ¿Por qué funcionalidad? Un niño está dentro de su funcionalidad cuando, por ejemplo, va al colegio y está en el colegio y aprovecha el colegio. Pero ¿qué ocurre si un juego hace que ese niño ya no puede ser funcional? ¿Qué significa? Que ya no va al colegio, pierde muchas horas de tiempo en el juego, se ve irrespetuoso, una serie de situaciones, ¿no? Entonces, ahí en ese momento ya afecta su funcionalidad. Entonces, tiene que haber un cambio digamos, de orientación. Entonces, es lo que ha pasado con el gobierno chino y ha obligado a las empresas que prestan servicios de juegos en línea de que no pueden prestar servicios de lunes hasta viernes en la tarde. A partir de viernes en la tarde hasta domingo, sí. ¿Ya? Entonces, otra vuelta. Había una obligación moral de los padres de evitar que los niños caigan en eso.
Pero lamentable, seguramente los padres no han cumplido con esa, digamos, con esa obligación moral y tuvo que intervenir el gobierno a través de una ley, a través del derecho, se llama ya, obligándolos a las empresas para que no presten el servicio. ¿Ya? Entonces, eso es interesante, cómo es que el derecho y la moral están absolutamente mezclados, van uno detrás del otro, ¿ya? Muy bien, en relación al deber moral y el derecho moral. El deber moral básicamente es obligación de hacer algo, básicamente es algo bien, algo bueno, y evitar algo malo, el de no hacer, ¿no? El deber, por ejemplo, de ceder asiento, ¿ya? El deber de ceder asiento, por ejemplo, ¿no? El deber, es el deber moral, ¿no? Actualmente el ceder asiento es un deber más que moral, es un deber legal, ¿no? Recuerde que es un deber legal porque la ley dice que tiene que hacer, ¿no? Un deber moral puede ser, por ejemplo, quemar también es un deber legal, ¿ya? ¿No? Porque está prohibido quemar basura, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un conjunto de, digamos, de buenas costumbres que es un deber, ¿no? Y evidentemente hay un conjunto de malas costumbres. Por ejemplo, el de evitar, como el de escupir, por ejemplo, ¿no? En la calle. Eso es una muy mala costumbre, ¿no? Es una muy, muy mala costumbre, ¿no? Entonces, se debe evitar eso. Hay un deber moral de evitar, por ejemplo, escupir en la calle. Botar basura a la calle, por ejemplo, ¿no? Botar basura en la calle es un deber moral. El evitar botar basura es un deber moral, ¿ya? Eso es importante. Entonces, ¿en qué está basado? Básicamente, bueno, normas morales, ¿ya? Normas morales. Pero que yo sepa, el tema de botar basura también es un tema legal, ¿no? Porque muchos municipios obligan a los vecinos para que puedan, a través de ordenanza, dice, oye, mira, tú puedes sacar tu basura de tal hora a tal hora, ¿no? Y eso se vuelve finalmente una norma de carácter no solamente moral, sino también legal, ¿ya? Entonces, esa parte es importante. Deber moral, básicamente son obligación de hacer algo bien y evitar de hacer algo mal. Eso es un deber. Un derecho, básicamente un derecho moral, es exigir que alguien haga algo bueno. Ya es alguien haga algo bueno. Subjetivo, poder sobre algo, poder sobre alguien, poder exigir algo, poder hacer algo, ¿no? Eso es un derecho moral, ¿ya? Y de carácter objetivo, obviamente, la ley, ¿no? Es lo que te decía, les hablaba hace rato, ¿no? La ley puede obligar a las personas para que puedan comportarse de una manera determinada, ¿no? Para que puedan comportarse conforme a las buenas costumbres. Una buena costumbre, por ejemplo, es el tema de ceder asiento. Pero este tema, como no se cumplía por muchos años, tuvo que venir la ley. Por eso la moral con la ley están, digamos, están correlacionadas, ¿sí? Muchos autores dicen que la ley es el brazo armado de la moral. ¿Por qué brazo armado de la moral? Porque es el que viene con toda su fuerza y te obliga a que te comportes conforme a las buenas costumbres, ¿ya? No puedes tomar, no sé, no puedes tomar hasta las 3, hasta las 5 de la mañana en los parques, ¿no? Eso es una buena costumbre. Además de ser una recomendación sanitaria, ¿no? Pero viene, digamos, una ley sacada por un municipio, que es una ordenanza municipal, y que dice, mira, acá en este distrito, ninguna discoteca puede estar abierta hasta las 5 de la mañana. Antes de la pandemia, por ejemplo, en Barranco, ¿hasta qué hora pueden estar abiertos las discotecas, los bares? ¿Se acuerdan? 3 de la mañana, profe. 3 de la mañana, ¿no? 3 de la mañana. Pero ¿por qué pusieron 3 de la mañana? ¿No? 3:30, 4, 5, ¿no? ¿Y por qué no puede ser amanecidas, ¿no? Entonces, esos son buenas costumbres, ¿ya? Buenas costumbres, básicamente, que ciertamente algunos vecinos también se quejaban porque les afectaban seguramente, pero es un tema de buenas costumbres también. Cosa que seguramente de inicio no se cumplía, pero ¿cómo va a estar todos los días amaneciendo, no? Mejor a las 3 de la mañana, es como buena costumbre. Pero como las discotecas siempre paraban abiertos hasta las 5, 6, 7 de la mañana, vino la ley, ¿no? Acá todo el mundo se pone en firmes, regla, y a las 3 todo el mundo cierra, ¿no? Entonces, como ven, el tema moral de la buena costumbre es finalmente, cuando no se cumple, se aplica la ley y tiene que obligarse a ¿cómo se llama? A comportarnos de manera determinada. ¿Tiene por ahí algún ejemplo en la cual
alguien que no cumplía con las buenas costumbres tuvo que ser obligado por ley a cumplir y comportarse conforme a las buenas costumbres. ¿Tienen algún otro ejemplo? Profesor, con respecto a los claxon en ciertos distritos. Ajá, muy bien, ¿no? El claxon también, ¿no? El tema de claxon, sí, porque ciertamente eso es solamente, no es una buena costumbre, sino también afecta la salud, la contaminación, como sonora, ¿no? Contaminación auditiva. Sí. Claro, y puede afectar la salud, auditiva, ¿no? Y el control de los decibeles también. Sí, muy bien. ¿Ya ves cómo es que vuelas las buenas costumbres, esa buena costumbre de no estar tocando en cada esquina? Finalmente, como la gente no es consciente como una buena costumbre, el Estado tiene que venir a través de la ley y obligar. Y si no te comportas bien, ¿qué te ponen? Te ponen una multa, ¿no es cierto? Aunque sea en papel, pero te ponen multa, porque yo no he visto a ninguna vez una papeleta que hayan puesto por tocar el claxon, ¿no? Pero está prohibido. Muy bien, es un muy buen ejemplo, doctora. Otro, a ver, alguien más que se le ocurra. Por ahí Profesor, alguien. ¿podría ser el cruzar por las líneas peatonales? Claro, la buena costumbre es que ciertamente tiene que uno cruzar por la esquina donde hay cebra, ¿no es cierto? Pero siempre hay un peatón imprudente que cruza a mitad de pista, ¿no? A mitad de calle, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho? Eso también es frecuente. Y eso es otra vuelta, de buena costumbre a ley, ¿no? La buena costumbre es que por un tema de seguridad vial cruces por donde debes cruzar, ¿no? Pero muchas veces las personas, el peatón no cruza por donde debe cruzar y finalmente viene la ley para obligar. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Una costumbre en relación al manejo de bicicleta, por ejemplo, ¿no? Ahora hay una ley de que iba a entrar en vigencia actualmente, pero la han pospuesto, si no me equivoco. O si vas en bicicleta no puedes ir por la vereda, pero no. Entonces dice, no, o sea, pues la buena costumbre y el respeto al peatón es que el ciclista no puede ir por la vereda. Salvo excepciones, si hay la ley, si admite excepciones. Y si voy por la vereda, me pondrán mi multa, ¿no? Pero no era necesario llegar a que me pongan a la multa si los ciclistas siempre iban por la vía. Claro que para el ciclista también es peligroso ir por la vía porque hay un montón de carros que te meten carro y es peligroso. Por eso es que a veces los ciclistas van por la vía, además por la ciclovía. Bueno, no hay ciclovías en muchas, y sino más, o sea, por la vereda, ¿no? Por un tema de seguridad. Entonces, como vemos, hay un conjunto de costumbres. Cuando no se cumple la costumbre, la buena costumbre, viene la ley para obligar. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Ahora vamos a seguir explorando. Esto es lo que hemos estado hablando hace rato, ¿no? Para terminar, ¿no? ¿Cómo se originan las normas morales? ¿No? Es lo que decía, oye, pero, terminar el último grado, ¿de dónde viene? ¿A quién inventó? ¿Quién es el autor de ese, digamos, es una buena costumbre, ¿no? O ir a bailar o a ir a rezar al Señor, a la Cruz de Motupe todos los agostos en Chiclayo o ¿cómo se llama? En Motupe, una buena costumbre, ¿no? De carácter religioso, pero ¿quién ha dicho que esa es buena costumbre, ¿no? Alguien tuvo que haber determinado, o alguna sociedad, o en algún momento del desarrollo de la sociedad tuvo que haberse determinado esa buena costumbre, o ese hábito de ese grupo poblacional, ¿no? Y así hay una serie de costumbres, hay una serie de hábitos, ¿no? Por ejemplo, en Huancayo, o sea, ¿quién ha dicho que en Agosto de Santiago, por ejemplo, los que son huancaínos, ¿no? O en Ica, por ejemplo, el tema de la costumbre del ¿cómo se llama? Del vino, del festival del vino. O el señor de Luren, ¿no? O el Festival del Vino, ¿no? O sea, ¿quién ha determinado que eso es una buena costumbre? Pisar la uva y después tomar el vino y disfrutar del pisco. O sea, como ven, un conjunto de hábitos, de costumbres que hay en nuestra sociedad, ¿no? Pero alguien tuvo que haber, digamos, en algún momento del desarrollo de una cultura, de una sociedad, tiene que haberse creado esa buena costumbre, ¿no? Ese buen hábito. Y lo otro, ¿no? Alguien tiene que haber dicho, mira, eso es una mala costumbre, ¿no? Eso, ¿cómo es posible? Eso también alguien en una sociedad tiene que haber dicho, ¿no? Entonces, las normas morales tienen origen sociológico, histórico. La razón, que es el tema del, ¿cómo se llama? Es una razón también, la razón. El marxismo, que dice que la clase dominante, eso también es frecuente, ¿no? Nosotros usualmente solemos, ¿cómo se llama? Copiar las costumbres americanas, ¿no? Porque los americanos son una, no clase dominante, sino después una sociedad económicamente dominante, ¿no?
Y entonces dice, ah, ya, ellos hacen, yo también hago, ¿no? Si ellos comen pavo, yo también como pavo, ¿no? Si ellos comen panetón, bueno, allá no comen panetón, ¿no? Entonces yo también como panetón. Allá hay Santa Claus, acá Chocolate también. caliente en Navidad. ¿Ah? Chocolate caliente en Navidad. Chocolate Y caliente aquí estamos. también, ¿no? Entonces, como vemos, esos son costumbres, hábitos, ¿no? Entonces, las costumbres, muy bien, ese es muy buen ejemplo están poniendo. Entonces, las costumbres así se determinan primero por una determinada sociedad. A veces determina una clase dominante, el sociologismo se llama. Cuando pone la sociedad se llama sociologismo, ¿ya? Cuando pone la sociedad se llama sociologismo. En el caso del historicismo está relacionada con la sensibilidad vital, ¿no? O sea, con la supervivencia, ¿ya? Del ser humano. Desde la perspectiva marxista, ellos dicen que las costumbres son los hábitos, y Marx obviamente dice que las costumbres son hábitos, lo pone, más no solamente pone, sino le impone la clase dominante, ¿no? O la clase dominante, no solamente militar, económico, ¿no? Sino, digamos, en general, ¿no? Y ese es el más frecuente. Nosotros tenemos muchas costumbres, copiadas, ¿no? Muchas costumbres americanas que son una copia, ¿no? Allá hacen y acá también. Y entonces, muchos hábitos, ¿ya? Pero también tenemos otras costumbres que se han desarrollado, por ejemplo, en la ciudad de Incaique, que todavía tenemos, que arrastramos, es el tema sociologismo, ¿no? Y muchas costumbres son teológicas. Y esas costumbres y hábitos son los que hemos estado hablando más, ¿no? El tema de ir a la Cruz de Motupe, en Chiclayo, al Señor de Muruguay en el centro, no sé, a ver, tantas, en el Señor de, ¿cómo se llama? En Piura, y así, ¿no? A la Virgen de Chapi en Arequipa, y a la Virgen del Carmen en Cusco. Entonces, son hábitos y costumbres que una sociedad va construyendo y que muchas de ellas tienen origen divino, ¿no? El origen en la religión, ¿ya? En la religión. Ese es el teologismo, ¿ya? Entonces, las normas morales tienen ese, digamos, ese carácter de ser plurioriginarios, ¿no? Plurioriginarios, multioriginarios, ¿ya? Entonces, y finalmente, teoría de la ley natural, ¿no? La naturaleza, la perfección, el fin último, ¿ya? Eso también es una forma digamos, de crear normas morales. Entonces, dentro de la teoría de la ley natural, ahí está el tema de la lavada de manos, por ejemplo. ¿Cuál es el fundamento de lo moral o ley moral? El fundamento básicamente, en nombre de principios políticos, morales y religiosos, hemos cometido los crímenes más horribles. A veces también ha ocurrido, ¿ah? Eso también ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo es posible? Ese acto es inmoral, ¿no? Hay la Santa Inquisición, ¿se acuerdan? ¿No? Ese acto es inmoral, hay que quemarlo, ¿no? Ha ocurrido eso también, ¿no? Muy bien. Atentados en USA, por ejemplo, ataques en Afganistán, nuevos, ¿ah? Entonces, eso tiene fundamentos teológicos, por ejemplo, ¿no? Muchos ataques en Medio Oriente, muchas violaciones de derechos humanos en Medio Oriente están sustentados en el teologismo, en el divino, ¿no? Mismo, digamos, el tema de los talibanes en relación a la mujer, ¿no? Eso, por ejemplo, es una costumbre, ¿no? Para nosotros como occidentales. ¿Cómo es posible que la mujer no se la pueda tratar de manera equitativa, como todos, ¿no? Finalmente así, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento? Que evidentemente no lo compartimos, es de carácter teológico, ¿no? De carácter divino. No es posible que una mujer ¿cómo se llama? En alguna parte del mundo no tenga derecho a ir a la universidad, ¿no? No tenga derecho a salir a la calle, por ejemplo, no tenga derecho a ir al colegio, ¿no? O a estudiar, pero lamentablemente, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, muchas costumbres, hábitos, para mí malos hábitos, malas costumbres, pero para ellos evidentemente seguramente debe ser una buena costumbre, un buen hábito, debe ser un deber moral, pero para nosotros es un deber moral que no debe hacerse, tienen sustento divino, ¿no? Muy bien. Absolutamente mal, absolutamente mal. Muy bien, ¿qué más? Estos se pueden justificar, fundamentar en principios políticos, morales y religiosos. En nombre de Dios se han hecho muchas cosas malas en la sociedad, ¿no? Eso también es frecuente, ¿ya? ¿Será fanatismo, irracionalidad, ambición, poder, naturaleza con predisposición a la maldad? Alguno de ellos debe haber en eso en la cual no se hace bien las cosas, ¿no? Fanatismo puede ser religioso, por ejemplo, muchas cosas. En nuestro mismo, digamos, patria hay un montón de cosas que a veces lindan con lo fanático, ¿no? Con lo fanático.
Y hay una serie de costumbres, ¿no? El tema, por ejemplo, del ser hincha de la U, de la Alianza, tiene algo de fanatismo, tiene algo de ideas sobrevaloradas, no son tan racionales que digamos, no son tan racionales que digamos también, ¿ya? Entonces, pero es una costumbre, es un hábito, ¿no? En esta familia no puede haber nadie de la U, ¿no? Todos tienen que ser de la Alianza, ¿no? O acá no, todos son rimenses, por ejemplo, ¿no? Entonces, también son algunos hábitos y costumbres tienen un fundamento en el fanatismo, ¿no? Y muchos de ellos son ideas sobrevaloradas y pueden ser, digamos, actos irracionales también, ¿ya? La pelea, por ejemplo, entre barras, pero no, eso no, de ninguna manera. Muy bien, ¿por qué debo cumplir las normas morales? Básicamente por criterios racionales, la razón como instrumento para comprender lo real y lo ideal. Un tema de carácter social, que no tengo que estoy en una sociedad, tengo que ser visto como bueno, pero no, un tema. Las normas morales quedan justificadas socialmente cuando gozan de plena vigencia y sirven como sistema de referencia de la conducta cotidiana, ¿no? Entonces, no, pero ¿por qué no? Pues mira, si no te comportas así, pucha, que acá en esta sociedad te van a inspectorar, no vas a ser bien visto, ¿no? Criterios lógicos. Las normas morales quedan justificadas lógicamente cuando se deducen de forma coherente de los principios fundamentales del sistema al cual pertenecen. Criterios científicos, lo que estábamos desarrollando, las normas morales se prueban científicamente cuando resultan concordantes o compatibles con los datos aportados por diversas ciencias, ¿no? Como la antropología, la medicina, todo lo demás, ¿ya? Muy bien. Acá algunos, a ver, vamos a repasar. ¿Qué cosa va a venir en la pregunta? Examen esto, ¿ya? ¿De qué viene? ¿Qué es ética y qué es moral etimológicamente? ¿Ya? Es importante que sepan qué significa ética y qué significa moral. ¿Ya? ¿Qué va a venir esto? Los deberes y los derechos morales. Y esta partecita, por favor. Un deber moral, por ejemplo, es una obligación de hacer algo bueno. Pero también es un deber moral evitar hacer algo malo. ¿Ya? Puede ser de hacer o de no hacer. Un deber moral puede ser de hacer o de no hacer. Un deber moral de hacer es aquello que es bueno. Un deber moral de no hacer es aquello que es malo. ¿Ya? Es visto como malo por una sociedad. ¿Ya? Es visto como malo por una sociedad. Eso, como deberes morales. Y como derechos morales, el poder exigir algo, ¿no? El poder exigir algo. Eso es pregunta de examen, ojo. ¿Qué más? Esto también es importante. ¿Cómo se originan las normas morales? ¿De dónde vienen? ¿No? Les puedo poner ejemplos. Mira, tal cosa es ¿cuál es el origen de una, por decir, les pongo una conducta o una costumbre y les voy a decir, ¿cuál será el origen? Sociologismo, historicismo, marxismo, teologismo o teoría de la ley natural. Eso también es importante, ¿ya? ¿Cómo se originan las normas morales? Esto también es importante. ¿Por qué debo cumplir las normas morales? ¿Ya? ¿Por qué es importante cumplirlas? Muy bien, las diferencias entre la moral y la ética, esto es importante también, ¿ya? Esto lo hemos dicho en algunas cosas. La moral dice qué cosa, ¿no? Cómo debe hacerse, ¿no? Y la ética dice por qué, ¿no? ¿Por qué tiene que hacerse, ¿no? En la moral solamente se hace nomás. Bueno, vamos a la cruz de Motupe, o sea, sin preguntar si es obligatorio, nada. Es una costumbre, es un tema de conciencia, ¿no? ¿Ya? Y en la ética, evidentemente, nadie se pregunta, ¿por qué tengo que ir, no? Y no hay un derecho, ¿qué significa? No hay nada que obligue, ¿ya? No hay nada que obligue. Muy bien. Eso como diferencias, eso también como diferencias, la diferencia entre la moral y la ética, ¿ya? La moral sí, obviamente está sustentado en principios y procura aplicarlos a las situaciones, ¿ya? Muy bien. La moral siempre dice, ¿qué debo hacer cada febrero en Puno? Por ejemplo, no tengo que bailar a la Virgen de la Candelaria, ¿no? ¿Qué debo hacer cada 1 de mayo en Tarma? Tengo que ir al Señor de Uruguay. Entonces, como vemos, es un tema moral, ¿no? Entonces, pero la ética es distinta, ¿no es cierto? Siempre responde, ¿cómo se llama? Está sustentada en el porqué, ¿no? A partir de las situaciones busca los principios. Hay una situación y dice, a ver, ¿qué principios sustentan eso, ¿no? Una costumbre, un hábito. Es un saber filosófico, indaga el fundamento de los juicios morales, reclama respuestas universalmente válidas. No es imprescindible
recto obrar, por ejemplo, es reflexión sistemática, debe ser crítica, es reconstructiva, ¿no? En el caso moral es espontánea, sistemática, es un saber apoyado por lo prereflexivo. Más lo mismo, ethos, como hemos dicho, conducta, carácter, ética, como básicamente como conclusión, es una ciencia práctica y normativa que estudia racionalmente la bondad o maldad de los actos humanos. ¿Ya? Lo bueno y lo malo de la conducta del profesional de la salud, obviamente, la ética y la deontología, ¿no? Ciencia que estudia la moral del hombre en una sociedad. Por eso decía, la moral del hombre en una sociedad. El código de ética que se aplica a una sociedad, a un grupo social, ¿no es cierto? Por ejemplo, el código de ética del colegio de obstetras se aplica a una sociedad. ¿Cuál es esa sociedad? El conjunto de personas que forman el colegio, que son todos obstetras. Y entonces, eso es el tema de por eso se habla de sociedad. Y la moral, como hemos dicho, es de carácter personal, ¿no? Morris Moss, que significa el costumbre hábito, es el estudio de las costumbres, corresponde a un conjunto de valores que orientan la conducta del ser humano. En práctica es sinónimo de moral, ya que ambas consideran no solo lo que hacen las personas, sino lo que consideran que es bueno hacer, o lo que es deber obligación de hacer. Y eso también le hemos dicho en su momento, significa lo mismo, ¿no? ¿Qué más? Ética y moral. Ética, conjunto de valores, principios, virtudes y normas que indican lo que es bueno en un contexto, en una sociedad determinada, como moral. Y la ética, ciencia de la moral o reflexión filosófica de la moral. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, doctoras, vamos a terminar. Y eso es todo. ¿Ya? Y esto lo hemos estado respondiendo por bastante tiempo, ¿no? ¿Para qué sirve la ética en nuestros tiempos? Básicamente para conducirnos de forma correcta, ¿no? De forma correcta. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas antes de tomar lista? Parece que, espero que haya sido claro, ojalá. Sí, profesor, todo bien. Ok, muy bien. Es interesante hablar de la ética y la ética. En Ciencias de la Salud, más adelante vamos a desarrollar el tema de la bioética, ¿ya? El tema de la bioética. Es una ética más aplicada a las ciencias sanitarias, ¿no? Muy bien. Un minuto, por favor, para tomar lista. Muy bien, señoritas, atentos, por favor, vamos a tomar lista. Ayauja Peña. Presente, profesor. Buenas noches. Bilbao. Bilbao Rosa. Bustillo soy. Bilbao presente, profesor. Bilbao Bilbao presente. presente ya. Bustillos presente. Ya. Capcha Titismana. Presente. Buenas noches. Carrasco Shirley. Presente, Shirley profesor. Carrasco. Buenas noches. Jennifer Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches. Perla Cerquera. Perla Cerquera. Angie Chang. Presente, profesor. Perla presente. Perla presente. Presente. Ya no hay problema. Chang Salinas. Chan, presente. Ya, ya, ok. Enríquez Lucero. Presente, profesor. Ya, Fierro, Medalí. Medalí Fierro. Presente, profesor. Ya.
Ok. Naomi González. Presente, profesor. Ok. Ospino Yajaira. Presente, profesor Ospino. Ospino. Guamán Rosario. Rosario Guamán. Presente, profesor. Ok. Brenda Guamaní. Brenda Guamaní. Carol Huerta. Carol Huerta. Presente, doctor. Ok, Huerta. Doctor, disculpe, en la clase pasada tengo falta. Ya. Huerta, ¿no? Huerta. Guamaní está presente. Ok, vamos a corregirlo, vamos a revisarlo. ¿Y Bárcena? Ya, doctor, gracias. Presente, profesor. Ok, Y Bárcena. ok. Elida Jaramillo. Presente, profesor. Buenas noches, Buenas Jaramillo. noches. ¿Qué es? ¿Elida o Elida? Élida. Ah, ya, para no equivocarme la próxima, Elida. Kiara Lastres. Kiara Lastres. Presente, profesor. Ya.